Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha soñado con un mundo donde el poder reside en manos del pueblo. En las arenas de la antigua Grecia surgieron los primeros susurros de este anhelo, un deseo profundo de equidad y justicia. Sin embargo, no solo en Grecia se buscaba el empoderamiento del pueblo. En el mundo prehispánico, los tlaxcaltecas ya practicaban la democracia. Hoy, tras siglos de luchas y conquistas, ese sueño se aproxima a la realidad. Sin embargo, no todo es sencillo en este camino. Existen fuerzas oscuras que buscan envenenar las mentes de las personas a través de mensajes falsos en los medios masivos de comunicación. Estos poderes, con su astucia y manipulación, intentan mantener al pueblo sometido y desinformado. Bienvenidos a Demos y Kratos, donde el pueblo es el soberano. Y le pedimos al gobierno de Estados Unidos, listen Trump, listen, see, come and help us and please come and get the shit out of Mexico. Come and get Obrador, come and get Claudia fucking Sheinbaum. Estamos peor que Gaza, estamos muriendo los mexicanos peor que Gaza, despierta mexicano. Todo lo que quieras que está mal, donde quieras seguridad, salud, educación, muertos por COVID. Saqueos, extorsión, todos nos dieron en la madre los hijos de la chingada. Pero los vamos a derrotar, los vamos a derrotar, hijos de su puta madre, Morena. Pues usted lo vio el 15 de noviembre, pero se ve en muchas expresiones de odio, de ignorancia, de rabia, conceptos fundamentales, disonancia cognitiva, sesgo de confirmación, una voluntad de mentir, una voluntad de engañar, una voluntad de manipular, una voluntad de enfermar con la peste del fascismo a poblaciones que están inermes frente a la pantalla de televisión, donde son inoculadas ideas de miedo, de odio y de violencia. Y cuando no se tienen herramientas cognitivas, conceptuales, culturales para afrontar críticamente la desinformación, pasa lo que pasa, un proceso de salinización de las conciencias. Un neosalinismo está cabalgando en algunos sectores de la población que están siendo manipuladas y atemorizadas y utilizadas como carne de cañón para ejercer violencia en contra del pueblo y en contra de la democracia, y por eso tenemos que iniciar procesos de desalinización de la conciencia, así como esas plantas desalinizadoras de agua que separan el agua de la sal para que el agua pueda ser utilizada por el ser humano, y después hay que saber qué hacer con la sal, tampoco es tan simple. Pues así, políticamente, ideológicamente, de manera amorosa y pacífica, vamos a desalinizar a los que han sido intoxicados con la peste del fascismo. Bienvenido, Felipe Gómez, maestro. Bienvenido. Gracias. Pues Salinas Pliego. Pliego. Un pliego de... Un pliego petitorio. Un pliego petitorio, sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Ya ha corrido tiempo, ha habido ya muchos análisis al respecto, pero nosotros desde acá, desde Demos y Kratos, ¿qué vemos acá el 15 de noviembre, el 20 de noviembre, en esta coyuntura donde la derecha sale de manera mucho más agresiva? Sí, exactamente, sale mucho más agresiva, y yo creo que hay que partir el análisis primero de cómo se dio, digamos, desde todo lo que se ha platicado, ¿no? Cómo fue convocada, para hacer como un recuento, cómo fue convocada, que hubo dinero, hubo, pues como siempre se montaron en otros movimientos, pero hubo cosas distintas esta vez, ¿no? Es la inauguración de lo que serían como las guarimbas en México. La guarimba, ¿no? Sí. Estamos viendo cómo llega la derecha a esta fase, ¿no? A esta fase, y el ingrediente principal pues es un oligarca herido. Es un oligarca en estertores.
¿no? Entonces, el oligarca en este actores puede ser muy peligroso, porque a diferencia de otros, poderes que están desapareciendo, pues desaparecen y ya, por su propia responsabilidad. Pero aquí, antes, por ejemplo, este oligarca, antes de que desaparezca, es de los que se quiere llevar a todo mundo, ¿no? Claro. Como si lo que hiciera le fuera a restar poder pagar impuestos, como si lo que hiciera... Porque se orilla no solo a pagar impuestos con la Suprema Corte y todo esto, sino que también legalmente. Legalmente, si no debiera impuestos, de todas maneras está orillando a un precipicio, ¿no? Que si el Estado, que yo creo en este Estado, porque es un pueblo consciente, actuaría, porque una concesión no se puede usar así. De veras, una concesión del Estado no puede ser usada para generar violencia. Y eso no lo digo yo, o sea, la ley lo dice. Si tú juntas a varios artículos de la ley, pues puedes perfectamente configurar delitos. No solo uno, varios delitos. Y algo que a mí me preocupa mucho, que siempre me ha preocupado y nos ha preocupado en este programa, y ahí va la pregunta que tú tenías, ¿cómo lo vemos desde Demos y Kratos? Es esta gente que yo le llamo casi pacientes, que están inoculados con este odio. Sí. Porque ya no se dan cuenta, pero ya dieron un paso más, porque los líderes van marcando sus argumentos, sus textos. Y como ya llegó un líder que es todavía más grosero, todavía más soez, claro, ¿no? Entonces, ahora ya de la Marea Rosa no escuchabas cosas que escuchas ahora, de las mismas personas. Sí. De las mismas personas... o del mismo tipo de personas, del mismo perfil. Del mismo sector, ¿no? Del mismo sector, que son Marea Rosa, que pues ellos, como quieras engañados todo, pues llenaban el Zócalo y tenían sus consignas, ¿no? Y había un templete donde alguien decía mentiras, pero estaba completo, digamos, el evento, ¿no? Claro. Entonces salían, se protestaban, se manifestaban, y había alguien que hablaba, Lorenzo Córdoba, Xochitl Gálvez, del que fuera, sí, ¿no? Sí, sí. Beatriz Pajés, ¿no? Pura estadista. Figura. Puro estadista. Puro estadista. Puro estadista hablaba. Sí. Entonces estábamos bien todos, ¿no? Contentos, todos éramos contentos porque salíamos nosotros, salía la Marea Rosa, ahí no la llevábamos. Es que y que gane el que más votos tenga. Exacto, ¿no? Así debe ser. Pero inclusive ahí había gentes que ya odian y ya tienen este problema. Pero ahora sí me preocupó ver la metástasis de este odio. Sí. Entonces, en Demos y Kratos nos dimos a la tarea de investigar, ¿no? Ya veremos los videos, sí, pero podemos platicarlo, de investigar qué pasa en el cuerpo, qué pasa físicamente, ¿no? Adentro de uno para poder vivir como encarcelado. O sea, si realmente ellos se dieran cuenta de lo que les han hecho, o sea, ¿qué harías si tú de repente, no sé cómo, pero porque es muy difícil quitárselo, despiertas y dices, ¿qué me hicieron? Pues es pinche vieja sirvienta, desgraciada gata, Porque aquí el que está gobernando no es ella, es López Obrador. Ella es su gata, Ella es su gata, es la presidenta del palacio, El paciente no llega con heridas visibles. No hay golpes. No hay fracturas, no hay fiebre. Pero basta escucharlo para entender que algo se rompió dentro. Lárgate de nuestro país, maldita, y ojalá y veas esa entrevista. Lárgate. Lo primero que se detecta es una activación crónica de la amígdala, la región del cerebro encargada de procesar el miedo. Una parte diseñada para responder a tigres, terremotos o amenazas reales, pero que ahora está prendida por un estímulo artificial. Mentiras repetidas desde una pantalla. La amígdala no distingue realidad de ficción si recibe señales de peligro aunque sean falsas. Prepara el cuerpo para huir, atacar o defenderse. El paciente está viviendo en modo emergencia, como si cada día fuera el borde del precipicio. Diagnóstico preliminar, hiperactivación emocional inducida por exposición mediática. Cuando el miedo se vuelve cotidiano, aparece su compañero inevitable, el sesgo de confirmación. El paciente, atrapado por la ansiedad, empieza a buscar
de forma inconsciente. Información que confirme su temor y rechaza automáticamente todo lo que lo contradiga. La mentira, entonces, deja de ser solo una idea. Se convierte en identidad. ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Esta sirvienta no me representa. Que es mucho corral para una perra. Eso fue lo que dije. ¡Claudia! ¡Suelta el gobierno! ¡Deja el gobierno, Claudia! ¡Queremos un México libre! Cualquier dato verdadero que cuestione esa identidad provoca una reacción intensa, casi dolorosa. A esto se le llama disonancia cognitiva. El cerebro prefiere mantener una mentira conocida antes que aceptar una verdad que destruye la estructura emocional construida alrededor del miedo. Síntoma secundario: resistencia psicológica a la corrección informativa. Con el tiempo, esa mezcla tóxica de miedo constante y disonancia empieza a generar hostilidad, porque el cerebro, al no poder escapar del peligro imaginario, convierte su angustia en rabia. ¡No es popular! ¡Es una gata el Palacio Nacional! ¡Es una gata con A! ¡Y nosotros le pagamos! ¡Y que vaya y chingue a su madre! ¡Punto! El paciente no odia por naturaleza, odia porque su sistema nervioso está exhausto. Su cuerpo, saturado de cortisol, la hormona del estrés, empieza a interpretar cualquier diferencia, cualquier discrepancia, cualquier rostro ajeno como potencial amenaza. ¡Estamos hartos! Y de los medios de comunicación que mienten. ¿Y esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Por qué me...? ¿Esto? Tranquila. Síntoma terciario: reactividad hostil derivada de estrés crónico. En estos casos, la mentira actúa como un virus que se replica. Se aloja en la percepción, infecta los pensamientos, altera la conducta y transforma a la persona en alguien que sufre por fantasmas que no existen. El paciente no es culpable de su enfermedad, fue inoculado. Recibió dosis constantes de alarma, titulares diseñados para activar la amígdala, narrativas construidas para reforzar el sesgo y discursos que explotan su necesidad emocional de seguridad. Pronóstico sin intervención, deterioro progresivo. La mente permanece en círculo. Miedo. Confirmación, disonancia, no odio, más miedo. Un ciclo perfecto para quien lo manipula, pero profundamente destructivo para el paciente que vive atrapado en una guerra inexistente, sintiendo heridas que nadie le causó, excepto el dispositivo que mira cada noche. En su interior, la luz de la calma sigue allí, pero cubierta por capas de discursos tóxicos que han reemplazado la realidad por una ficción amenazante. Diagnóstico final: infección emocional por desinformación crónica, con afectación severa al juicio crítico. Percepción alterada del riesgo y daño emocional inducido por estímulos mediáticos. Y la conclusión más triste es esta: el paciente que cree en el peligro imaginario sufre más que quienes son supuestamente su enemigo, porque vive en un país que no existe, rodeado de amenazas que nunca fueron reales y persiguiendo sombras que no son suyas. La mentira, cuando se vuelve medicina diaria, enferma más que cualquier virus. Y lo más grave es esto: este parásito emocional, este virus psicológico, es uno de los más difíciles de arrancar del cuerpo y aún más difícil de sacar de la mente. Sí, y es un estado clínico de este sector de la población que está inoculado de odio, que tiene varias aristas, pero creo que una cosa que hay que resaltar a partir de lo que se ha dicho también, ¿no? Cómo ha habido un proceso de profundización del miedo, del odio y de la violencia. Nos podemos remontar hasta la campaña de Andrés Manuel, Un peligro para México. Sí, sí, sí.
porque ahí empezó esa campaña de odio. Y hay nuevos agentes que se incorporan a la movilización, que son estos agentes pagados, grupos de choque, que no son los anarquistas, no son el bloque negro de los anarquistas que quieren que todo el mundo arda para que acabe el capitalismo, no son ellos, ¿no? Estos fueron grupos más profesionalizados, que llevaban herramientas, que saben golpear, que saben resistir golpes, ¿no? Y que en una de esas están vinculados al crimen organizado. Hay algunos periodistas que apuntaban que había, de los que participaron en la guarimba, quienes en entrevistas le confesaron, también puede ser que lo dicen por bravuconería, ¿no? Pero hubo quienes confesaron que pertenecían a cárteles de la Ciudad de México. Como para dar miedo, ¿no? Como para dar miedo. Pero sí, lo que sí se sabe es que son convocados por gente de la alcaldía Cuauhtémoc. Eso sí, ¿no? Entonces uno puede atar hilos, ¿no? Quienes son gente que moviliza el cartel inmobiliario, comerciantes ambulantes de la alcaldía Cuauhtémoc que moviliza el priismo y el panismo, claro, ¿no? Y que son utilizados como grupos de choque. No son porros en la acepción tradicional del concepto de porro, porque los porros luego son estudiantes universitarios utilizados por las autoridades priistas para golpear a los activistas de izquierda, ¿no? Pero estos no eran estudiantes universitarios, pero para nada. Ya hasta nos vemos buena onda los porros ahorita. Efectivamente, porque estos le subieron grados al nivel de violencia, ¿no? Pero la convocatoria se ha ido reduciendo cada vez más, así como se ha ido haciendo más agresiva discursivamente y físicamente. Y el otro elemento que se introduce es ese, ¿no? O sea, cómo los líderes de la ultraderecha, al ser más soeces, más groseros, más machistas, más violentos, autorizan a sus huestes a ser más soeces, más violentas, más machistas, más racistas. No, se han ido descomponiendo. Se han ido descomponiendo. Y esa descomposición ya se palpa muy, muy fácil. Muy fácil. La TV Azteca está sin rumbo, está en picada en comunicación. Y eso no puede pasar en un país que exista una televisora con tal penetración que pueda provocar realmente un incidente más grande. ¿No? Eso es lo que imploran de rodillas, que exista un muerto. Así que es. Por lo menos uno, ¿no? Porque ese uno lo van a hacer el mártir, ¿no? de las guarimbas, en donde pretenden tirar a un gobierno que tiene muy buen diagnóstico. Ahí está la cuestión. Una cosa es libertad de expresión y otra cosa es dejar que un medio tan poderoso pueda crear una desgracia, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? O sea, digo, por un lado está que pague sus impuestos, ya veremos después, o porque ya hay causales, y lo estuvimos investigando también aquí en Demosicratos, ya hay causales para quitar la concesión independientemente de los impuestos que debe. Uh-huh. No para, quizás no puedo decir tan tajantemente quitársela, pero sí revisar y poner medidas cautelares. Tú no puedes estar, porque según artículos, nosotros ya lo veremos en los videos que hemos hecho para este capítulo, de cómo tú no puedes vulnerar el derecho a la información, porque estás vulnerando desde un derecho humano, ¿no? Así es. A una información veraz, a una información real. A los ministros les quedó grande la toga porque terminaron siendo títeres de un grupo político que hoy controla el poder ejecutivo, que construyó una mayoría artificial para dominar al legislativo y ahora ya manda también en el poder judicial, gracias a la elección más cuestionada de todos los tiempos. En México, el derecho a la información no es un lujo democrático. Es un derecho humano reconocido por nuestra Constitución. Cuando una televisora, amparada por una concesión del Estado, utiliza el poder de su señal para difundir datos falsos, no errores, sino falsedades presentadas como hechos, no solo engaña al público, vulnera directamente un derecho humano. Morena y sus aliados le dieron un nuevo golpe autoritario a la sociedad. Vulneraron la posibilidad que tenían millones de mexicanos de ampararse. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión obliga a los concesionarios a respetar los derechos de las audiencias. Y estos derechos no son abstractos, incluyen el acceso a contenidos verificados, la obligación de distinguir entre información y opinión,
y el deber de evitar transmisiones engañosas, discriminatorias o que afecten la convivencia pacífica. Cuando un medio masivo manipula los hechos, construye narrativas que distorsionan la realidad o induce al público a conclusiones basadas en mentiras, no está ejerciendo libertad de expresión, está incumpliendo obligaciones legales vinculadas a su concesión. La ley lo prevé con claridad. Primero vienen las quejas ante el defensor de la audiencia, después los requerimientos del regulador. Y si el medio reincide, si persiste en sustituir información con propaganda disfrazada, la conducta se convierte en un incumplimiento reiterado del marco jurídico. Y allí comienza la parte más delicada. El Estado puede considerar que el concesionario está faltando a las obligaciones esenciales que justificaron otorgarle el uso del espectro radioeléctrico. Porque una concesión no es propiedad privada. Es un permiso para usar un recurso de la nación bajo la condición de servir al interés público. En Fuerza Informativa Azteca no nos pesa mostrarle la verdad. No nos pesa evidenciar que tenemos un gobierno derrochador, un régimen que ha gastado más de $1 billón en sus 3 proyectos faraónicos, ineficaces e improductivos. Por eso, cuando una televisora utiliza esa señal para desinformar, polarizar o incitar a la confrontación social, lo que está en juego no es solo la ética periodística. Lo que está en riesgo es el principio mismo de que la información veraz es un pilar de la vida democrática. Aunque no lo crean los chairos hijos de perra, sí, yo era pobre. La televisión se las compré. Por si no saben, cabrones. Y cuando un concesionario traiciona ese principio, cuando decide sustituir hechos con mentiras que dañan deliberadamente la convivencia social, está entrando en el terreno donde la ley prevé sanciones graves que pueden llegar, incluso, a la pérdida de la concesión. Porque en un país democrático, la libertad de expresión es inviolable. Pero la libertad de mentir deliberadamente, desde un medio concesionado por el Estado, jamás lo ha sido. Yo también soy de la idea de que debe haber sanciones, ¿no? Revisar, abrir la discusión pública sobre la recuperación de la concesión de Televisión Azteca. Yo sí soy de esa idea. Yo creo que la televisora de Salinas Pliego atenta directamente en contra de la dignidad y los derechos humanos del pueblo de México y en contra del Estado mexicano también, y eso debe tener una consecuencia. Claro, y es muy importante lo que estás diciendo, abrir la conversación, ¿no? Para hacer un análisis desde cómo llegó a esa concesión. Sí. Desde cómo llegó a esa concesión, porque no es alguien que trabajó y fue creando una televisora, ¿no? Fue alguien que desde cómo, en qué punto y con qué corruptelas llegó a tener la concesión. Y desde cómo fue usando esa concesión, cómo la fue usando, ¿no? Por ejemplo, cómo se hizo del otro canal, del Canal 40. Del Canal 40, ¿no? A punta de pistola. A punta de pistola en el Cerro del Chiquihuite. Así es. Digo, ya lo hemos dicho varias veces, pero si tú abres esa conversación, antes de llegar, como tú dices, a hacer un movimiento no deseado para no caer en problemas. Que se nos vaya la mano. Que se nos vaya la mano, pero te apuesto que si tú abres esa conversación, puede avanzar que a la par se haga algo legal. Así como se explican en las mañaneras, así como se explican los procedimientos fiscales, los procedimientos de diferentes ámbitos, también se puede explicar legalmente en qué, sin decir, a ver, ya vamos por ti ni nada. Pero sí se puede decir, mira, las concesiones estas son los límites que tienes en unas concesiones. Claro, pero es que además... ¿No? ¿Tú qué harías? O sea, es como decir, vamos a sacarlo a consulta. O sea, ¿qué opina el pueblo? ¿Qué opinan los abogados? Los de derecha, los de izquierda. ¿Qué opinan? Pero esto es por ejemplo, el departamento jurídico de la presidencia puede perfectamente decir, una concesión tiene estos límites. Sí. ¿No? Estos límites. O sea, nomás dejarlo sobre la mesa. De hecho, hay una ley de consultas nacionales.
Sí. Nada más que sí está peluda. Pero tú tienes que juntar, creo que unas 300,000 firmas para que se haga una consulta vinculante. 300,000 firmas. Pues ahí si hay algún valiente que quiera ponerse a juntar firmas, que se haga una consulta, sí, TV Azteca tiene que volver a ser pública. Imevisión. Pues ¿no? sí. Porque si tú juntas esas firmas, las llevas al Congreso de la Unión y el Congreso de la Unión tiene que hacer esa consulta, se la pasa al INE para que el INE haga la consulta vinculante el día de las elecciones. Y así es como se hacen consultas. 300,000. Aproximadamente 300,000 firmas, si no me equivoco. Igual Sí, y son un poco más. Igual son muy difíciles de juntar, o sea, Sí, juntar son- una sí, cantidad sí, de sí. firmas. Pero es difícil. ahora creo que no tanto. O sea, porque el pueblo es grande. Pero fíjate, o sea, justo, es todo esto que acabamos de comentar, de cómo TV Azteca se convirtió en lo que es, todo eso fue una serie de relaciones mafiosas que se dieron en un momento histórico en el que no había Estado de Derecho. No. Justo. Desde el 2018 a la fecha se ha estado construyendo una nueva institucionalidad para sostener un Estado de Derecho, en donde la ley sea lo que prive y los ciudadanos ejerzamos nuestras libertades en función del respeto de esa ley. Bueno, pues en ese marco del Estado de Derecho, el comportamiento violento, mentiroso, propagador de odio, de rabia y de desinformación, que es la televisión de Salinas Pliego, no respeta el Estado de Derecho, no respeta la dignidad humana, no respeta los derechos humanos. Y debe haber consecuencias. Claro. Es el nuevo Trump mexicano, ¿o qué? O sea, ¿que quiere estar por fuera de la ley? Sí, claro, es que ese es el tema. O sea, cómo hay sectores de la oligarquía que se suponen a partir del poder económico, se consideran que están por encima de la ley. Y ya sea que ellos se pongan al frente de un proceso político de fascistización, de conculcación de los derechos y las libertades, como pasa en Estados Unidos, o ya sea que pongan a uno de sus lacayos a hacerlo, como pasa en Ecuador, como pasa en Argentina, ¿no? Ahí pasa un proceso muy similar al de acá. Sí. O sea, los discursos de odio y la violencia machista se ha agudizado en las escuelas públicas y en la calle y en las movilizaciones de la derecha a partir de que el mismísimo presidente Javier Milei comparte inteligencia artificial modificada sexualizando a mujeres opositoras, por ejemplo. Sí, cosas que serían absolutamente ilegales, ellos lo hacen, el mismo presidente de la República lo hace como deporte. Sí, sí, sí. Y eso genera que entrega una carta de ciudadanía a toda la turba de fascistas para subir la intensidad de su violencia, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en la salinización, que es un estupendo concepto que has aportado, sí. La salinización de la derecha. Hay un tipo de criatura que no aparece en los bestiarios antiguos, pero que es más peligrosa que cualquier monstruo medieval. No tiene cuerpo, no tiene ojos, no respira, pero habla. Habla sin cansarse, sin dudar, miles de veces a la vez. Esa criatura se llama Bot. Sus granjas no son lugares físicos llenos de máquinas ruidosas, sino infraestructuras digitales, servidores ocultos, laboratorios donde se paga, y caro, por fabricar realidades paralelas. Cada bot es una inversión, y quien los contrata no busca información. Busca contaminación emocional, porque estas granjas no producen datos, producen miedo. Su tarea es simple, inyectar una narrativa, hasta que el cerebro confunda repetición con verdad. Por eso basta un mensaje falso. La presidenta es narco, el presidente es narco, frases diseñadas para activar la amígdala y encender la alarma interna que antecede al odio. El bot no necesita pruebas, solo volumen, solo repetirse. Así operan. Primero se contrata la narrativa, luego se activa la granja y la corriente digital se derrama como un enjambre coordinado. En minutos surge la tendencia, en horas medios afines la convierten en noticia, en días
días personas reales empiezan a sentir miedo, ira, desconfianza. Es un mecanismo clínico. La exposición repetida fortalece los circuitos neuronales que sostienen la creencia. Es condicionamiento, es ingeniería, es manipulación masiva. Y en México, este ecosistema no es un fantasma abstracto. Tiene amplificadores reales, empresarios mediáticos con gran poder, como Ricardo Salinas Pliego, convertido en símbolo de la ultraderecha local e internacional, pieza visible en un tablero donde el algoritmo y el miedo trabajan juntos. La presidenta es narco. Te quieren joder. Te quitan la casa, te quitan la vida, te quitan el miedo. Los gobiernícolas te quieren joder. Hay que sacarlos del poder. El circo ya empezó y no puedes escapar. Y la ultraderecha global entiende algo profundo. Si controlas el miedo, controlas la percepción. Si controlas la percepción, controlas el país. Por eso estas granjas existen, se financian y se expanden. Y lo más peligroso es el siguiente paso, cuando la mentira gana fuerza emocional. Puede traducirse en acciones reales, amenazas, agresiones, violencia política. Cuando el miedo se vuelve convicción, la sociedad camina al borde del abismo. Yo sí. Miren nomás. Van a morir, van a morir, van a morir, van a morir. Venimos armados, venimos armados, van a morir, venimos armados. Esto no es ciencia ficción, es psicología, es estrategia. Y hoy, en México y América Latina, es una amenaza real. Porque estas campañas no buscan informar, buscan desestabilizar, sembrar caos, abrir fisuras y encender la mecha de un conflicto inexistente, para luego decir que el país arde. Así trabajan las granjas de la mentira, desde la sombra, desde el algoritmo, desde la narrativa comprada. Y mientras no se enfrenten, seguirán creando enemigos imaginarios y fantasmas que devoran la estabilidad democrática desde dentro. Ahora, así como hay que abrir la discusión de lo que está pasando con las redes y los mensajes de miedo, odio y mentiras, yo creo que la gente que está inoculada con este odio, estos zombies de odio. Zombies de odio. Sí. Porque digo, hay diferentes. Está el oligarca, ¿no? Que es el que genera el miedo y la mentira. Están su legión de comentaristas, que también esos se están degradando, se decidieron inmolar también. Sí. Se están degradando. Esos personajes están como La Torre, Pati Chapoy, todos estos, digo estos dos porque son como los más viejos. Ajá, los más simbólicos. ¿No? Pero hay otro que, ¿cómo se llama? San Martín, uno que son tremendos. Ajá. Ese estuvo en la marcha. Ese estuvo en la marcha, ¿no? Y entrevistando niños de 9 años. Ajá. ¿Tú qué opinas de que, y hablándole con él, inoculándole odio? Claro. Yo puedo pensar que inclusive era montado, ¿no? Eso del niño, que de cualquier manera es una pasadez con el niño. Exactamente. ¿No? Si es montado, peor, pero... Sí. Pero viola los derechos de las niñeces. Ajá. Así es. ¿Cómo va y le mete odio a un niño, a un menor de edad, diciéndole abiertamente, ahora sí induciéndolo al odio? Todos estos personajes son otro foco de investigación. ¿Cómo hablarle a esta gente que tiene este odio? Yo creo que debe haber un plan. O sea, así como hubo un plan para la pandemia, yo lo declararía como una pandemia. De odio. De odio. Sí hay gente muy mal. Y yo conozco personas, no solo lo que veo en las imágenes. Yo tengo inclusive una amiga, muy, muy amiga mía, la veo muy mal. Pobrecita. Porque está sufriendo. Exacto. Está sufriendo y le desespera que yo ya ni le hablo, ya ni le digo nada, porque
La estoy lastimando, según los videos que vamos a ver. Más te lastiman si te dicen lo contrario. Exacto. Si ya estás inoculado con ese parásito, te lastima que te digan lo contrario porque no estás viendo la realidad. Exacto. ¿No? Y esa desesperación, esa frustración hace que el estrés la dañe. Hay un fenómeno que se mueve en silencio, casi como un susurro. No solo es grave que un medio mienta. Lo verdaderamente oscuro es cómo esas mentiras anidan en las grietas más profundas de la mente humana. El miedo que viene desde una pantalla no se queda afuera, se desliza hacia adentro. Llega a rincones donde la razón ya no tiene luz y allí respira. Allí crece. Muchas personas viven atrapadas en un laberinto que no recuerdan haber elegido. Un laberinto tejido con palabras torcidas, con amenazas inventadas, con presencias fantasmales que existen solo en la voz que las describe. Y sin embargo, para quienes las creen, esas presencias son reales, tan reales como un paso que se escucha detrás de una puerta cerrada. El miedo y el odio son viejos habitantes de nuestra especie. Y cuando alguien cree que está rodeado, que está en riesgo, su mente cambia de forma, su cuerpo se prepara, su mundo se vuelve estrecho. Lo que hacen estos medios no es solo distorsionar los hechos, es sembrar un huésped emocional, una sombra que activa alarmas internas que convierten a personas comunes en sobrevivientes de una pesadilla que nunca ocurrió. Quien escucha la misma mentira una y otra vez termina sintiéndola como una respiración encima del hombro. Y ese miedo acumulado, si no se libera, si no se cuestiona, se convierte en enojo y luego en algo más oscuro. Y cuidado, porque el odio, cuando entra disfrazado de razón, cuando se hace pasar por verdad, se queda adherido como un eco, como un alma ajena que no quiere marcharse. Y es uno de los parásitos más difíciles de arrancar del corazón humano. Creo que debemos de ser más enfáticos en separarlos. Claro. En separarlos de los que sí, o sea, el que genera la violencia, los repandidores que son los comentócratas, los contratados para generar violencia, pero los que realmente van a marchar porque realmente están sufriendo y quieren montarse en lo que sea para poder sacar al malo, ¿qué hacer con ellos? Esa es una gran pregunta, porque yo creo que ahí tiene mucho que ver cómo combates el odio con un mensaje de solidaridad, de paz, exacto, de fraternidad, ¿no? Y de reivindicación de derechos. Y darle su espacio a ellos. Pero para que el mensaje de paz y de derechos y de armonía logre llegar, creo que sí tienes que hacer a un lado a la gente perturbadora. Claro, neutralizar los generadores de violencia. Exacto. Por eso el antifascismo es una posición política dura, ¿no? Y nos falta antifascismo para luchar en contra de estos medios de comunicación que están difundiendo tanto la mentira que causa miedo, miedo que causa odio y odio que causa violencia, pero que además causa malestar, como tú ya lo dices, como es el diagnóstico clínico, el malestar causado por el miedo, por el terror de una realidad que está siendo construida artificialmente por la mentira difundida por los medios de comunicación. Y sí, es una pandemia, es la pandemia del fascismo global. Sí. O sea, hay una internacional fascista que está tratando de destruir las democracias del mundo con discursos de odio antisemitas, antimusulmanas, antiizquierdistas, antisocialistas, antihumanistas, antidemocráticas, ¿no? Una de sus banderas más importantes es el odio a los migrantes,
¿no? Toda la rabia antiinmigrante, que es la agenda de muchos gobiernos de ultraderecha, que es la rabia antiinmigrante es una rabia en contra de las negritudes, una rabia en contra de los pueblos originarios, pero también es una rabia en contra de la clase trabajadora global y en contra de cualquier alternativa democrática que garantice los derechos de las y los trabajadores del planeta. Entonces, claro que es una pandemia de odio, una pandemia fascista, y uno de los núcleos de resistencia más importantes que hay es México. Sí. Por eso aquí tenemos que ser muy contundentes en combatirlos con amor, con paz, con cultura, con democracia, con libertades, ¿no? Y con la ley en la mano. Creo que eso es muy importante. Mucha educación. Mucha educación. Pero ¿cómo les llegas? Porque ellos están cerrados. Sí. Según lo que vimos clínicamente, se cierran. Es cómo tratas a alguien que no deja entrar. Yo creo que debe de haber expertos, sí, una conversación donde cómo hacernos cargo de esta gente, de este sector, porque es parte del soberano. Claro, es parte del soberano y no vamos a tener paz hasta que no tratemos por lo menos de sacar. Algunos ya no van a salir, pero en nuevas generaciones puede ser que antes de no llegar a lo que ya llegaron muchos, ¿no? Porque así como las películas de zombies, ya zombie eres y en zombie te quedarás, ¿no? Es muy difícil la curación, pero creo que es alguien se pueden desactivar cosas desde ahí. Si se logra algún plan donde diga, mira, me están hablando, o sea, trata de decir, pues, me están abriendo un espacio, que se sienta de parte del Estado. A ver, te estamos abriendo un espacio, ven a expresarte, di lo que quieras. Si quieres empezar mentando la madre, está bien, revienta, di lo que quieras, pero desahógate, miéntame la madre, todo, pero vamos a trabajar, que yo te explico en qué estamos, y tú explícame en qué crees que estamos, ¿no? Sí. O sea, algo así. Hay que quitar las voces de su cabeza. Primero, ¿cómo quitar esas voces? Ahí está. ¿Cómo quitar eso? Porque sin eso no hay. Hay que neutralizar a los fachos. Tú los ves y te odian y gritan pues no hay que odiarlos. No. No hay que odiarlos porque hay que comprender, o sea, en qué están, porque se la creen. O sea, como dicen, he visto muchas veces la tía panista que se cree todo, o sea, está histérica. Pues entonces eso hay que tratar de revertirlo. Sí, hay que entender a estas personas manipuladas. Yo creo que hay como diferentes sectores, ¿no? Sí. Unos son los que están manipulados ideológicamente porque ellos pertenecen o creen pertenecer a una clase social que teme perder privilegios. Claro. ¿No? Y además se les inocula esta mentira de que vamos a ir al comunismo, socialismo, estalinismo, marxismo y anexas, sí, ¿no? Sí, que ni saben lo que es. Sí, exacto. Y entonces les da miedo, les da terror y pasan a la agresividad y al odio y a la rabia, incluso hasta pedir la intervención extranjera en su propio país, ¿no? Y luego está esta otra parte que son víctimas del modelo socioeconómico que se impuso en México durante más de 36 años, que son toda la masa del pueblo que ha sido cooptada por el crimen organizado y ahora la están utilizando para ejercer la violencia. Claro. Y esos también son víctimas. Sí. Todos esos son víctimas de un sistema estructurado a partir de la injusticia. Y solo el pueblo salva al pueblo y solo la democracia y la justicia social pueden hacer que esos se incorporen al proceso, pero creo que va a ser un proceso lento, gradual, y interviene mucho la cultura y la educación pública y el diálogo, ¿no? y generar condiciones para que dentro de la paz y de la constitucionalidad se agoten, ¿no? en su falta de resultados, pues estas posturas de los partidos políticos que irresponsablemente están detrás de toda esta convocatoria, ¿no? Y en la medida que Salinas Pliego vaya pagando sus impuestos y vaya perdiendo esta fuerza material que aún tiene, también irá bajando la intensidad de estos grupos de choque. Esperemos que esto vaya saliendo así, de manera pacífica. Pues sí, ya iremos viendo, por lo pronto ahí vamos caminando y pues creo que... Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Es muy interesante, estamos viviendo momentos, como decía
el expresidente estelares. Exacto. Momentos históricos muy interesantes, como dicen los chinos. Pues Nos muy bien, despedimos. nos despedimos. Usted allá en su casa, ya sabe, comparta el enlace, discuta estos temas, organícese con sus vecinas, con sus vecinos, con sus amigos. Siempre hay que estar analizando nuestra realidad, reunirnos, discutir, planificar qué vamos a hacer y salir a convencer a nuestros vecinos de que este proceso de transformación tiene que ir cada vez más a la profundidad de la raíz de los problemas nacionales. Hasta luego. Cuídense. Hasta la próxima.